Hola, ¿qué tal? 1:00 p.m. y estamos en 11:50 de todito y vamos a hablar de un libro que me habían dado en la facultad y me costó muchísimo realmente entenderlo y si me habrán bollado con este libro. Y decidí realmente tratar de dedicar un especial al libro para justamente porque es un libro que tiene un título bastante muy bueno el título, que es algo que realmente pasa en sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no nos explicamos ni nos entendemos, ¿no? Y es la base de toda comunicación, explicarnos y entendernos. Fundamental. Bueno, voy a empezar con algunos capítulos. La comunicación es básico y propio de la especie. Lo damos por supuesto. Gran parte de los problemas cotidianos tienen su origen en la ausencia de comunicación o en una comunicación defectuosa. Las habilidades para la comunicación no se aprenden en un día. Hay predisposición, pero hace falta voluntad, criterios, ideas claras, aprendizaje continuo, comunicar y disfrutar, vivir la vida en su máxima plenitud. La llave del aprendizaje sobre la vida y la posibilidad de conocerse a sí mismo pasa sin duda por la relación. La comunicación es el proceso que permite dicha relación. No es lo mismo hablar sobre las cosas que expresarlas emocionalmente. Todo es comunicación, actividad o inactividad, palabras o silencio. Separar la comunicación de nuestras habilidades expresivas. El esquema que se utiliza habitualmente es muy simplista. Somos emisores y receptores simultáneamente. No se puede no comunicar. Muchas prácticas diferentes llevan el término comunicación. Algo que nos mantiene unidos, nos relaciona unos a los otros. La comunicación tiene dos caras, la que produce vínculos colectivos y la que los transforma a través de la información. La información es lo que hace que sea un proceso de cambio y diferenciación. Y me preocupa algo, ¿no? Es tan complicado entenderse. La comunicación siempre está en el fondo de nuestras relaciones, aunque forma a menudo se asemeja más a un laberinto por el que nos perdemos, que son las 7 brújulas o principios. La intención, que queda asociada al deseo o creencia que la puso en marcha. El principio de la diferencia, la similitud y la variabilidad. Los diferentes estilos afectivos, la expresión de las emociones que es universal, el principio sistemático de la relación y el principio de la libertad condicional, entre otros. Ni me explico ni me entiendes. Cuando una relación llega a este punto se produce el desencuentro, que es la descomunicación, la contraimagen de la comunicación. Cuando nos relacionamos ni nos vemos ni nos oímos, o al menos no tenemos una visión completa, no podemos hablar, escucharnos a la vez. Por el contrario, captamos la perfección, las expresiones y los tonos de voz de nuestro interlocutor. Todo lo que pasa ante nuestros ojos es procesado y a la vez interpretado. Y es ahí donde empiezan a producirse las interferencias. Hacer preguntas no significa hacer pasar a nuestro interlocutor por un tercer grado. Se trata de hacer preguntas que no suenen a preguntas. Estar con la otra persona desde el corazón, sino en lugar de acompañar a la persona que se la analiza. Toda comunicación es una relación. La comunicación varía según la relación y a lo largo de la relación. Diferentes posibilidades según estas dos variables. Concordancia en las dos, contenido y relación. Desacuerdo en las dos, contenido y relación. Y confundir el contenido y la relación.
Las emociones son intensas pero breves, los sentimientos son un mar de fondo estable y también más duradero. Lo primero en un conflicto es la emoción y el sentimiento que se está expresando. Es importante poder manifestarle a la persona los sentimientos que nos despierta verla así. Centrarse en la experiencia emocional que nos permita un acercamiento real y profundo sobre lo que está pasando y nos aleje de la tentación de racionalizar la situación. ¿Qué solución habrá sobre la secuencia de lo ocurrido? Insistir tanto solo puede pretender una cosa, que nos den la razón. En el fondo está el elemento clave, el poder. No hay manera de resolver los conflictos o enfados hablando. Es mejor procurar que los sentimientos se encuentren. Detrás del enfado hay frustración y falta de amor. Acercarnos a los sentimientos y ver cómo se pueden encontrar. El camino es la aceptación. No es lo mismo aceptación que tolerancia. La aceptación es incondicional de corazón. La tolerancia es condicional. Pragmática de la comunicación. Tratar de comprender las reglas, normas o patrones de estabilidad que surgen en una relación comunicativa que regulan las relaciones entre elementos lingüísticos, gestuales, espaciales y contextuales. Las palabras es el 7%, el tono de la voz el 38% y el lenguaje corporal 55%. Con un solo gesto la gente le puede entender. El recién nacido busca otros ojos, un rostro humano. La anatomía del rostro admite unas 7.000 combinaciones visualmente distintas de los músculos en la configuración de las emociones. En nuestro interlocutor observamos su comportamiento no verbal. Si hay mensajes contradictorios entre la comunicación verbal y lo no verbal, creemos en el cuerpo. El ejercicio es observar al otro mientras se relaja y se deja llevar por sus pensamientos, recuerdos, notar cambios en la expresión. Trampas comunicativas. Presuposiciones. A menudo pensamos que hay cosas que se sobreentienden, se dan por supuesto. Pensar que como yo lo veo, lo verán todos. La lectura mental, el efecto y causa, los juicios. No estamos para aquí tener siempre la razón, sino para amar, dice De Martini. Detrás de los empecinamientos se esconden grandes inseguridades. Razonar es un mecanismo intelectual óptimo para planificar, organizar. En las cuestiones de la vida no valen tanto las razones como los sentimientos. Vivimos la vida, no la pensamos. Aconsejar. Las personas que mejores consejos podrían dar son precisamente las que no lo hacen. Nadie está en el mismo momento ni en el mismo nivel en la vida. Yo de ti, yo en tu lugar, creyendo que ayudamos, les empequeñecemos, les limitamos su propio crecimiento. Hacer reflexionar es siempre mejor que dar triturado o ponerse de ejemplo. Escucharse a sí mismo es otro problema de la comunicación. Querer decir siempre la última palabra es lo mismo que querer tener siempre la razón. Hablar sin decir nada, en lugar de hablar con sinceridad, enmarañarse en un conjunto de palabrerías que distraen la comprensión. Hablamos mucho pero no decimos nada. Las distorsiones cognitivas. Al comunicarnos va a tener mucho que ver el significado que demos a nuestros estados de ánimo, pensamientos y conductas. Estos significados dan sentido a la propia vida actual, los recuerdos, lo que se espera del futuro y cómo se considera a la persona a sí misma. Las primeras impresiones. Toda comunicación es una relación, cada encuentro se rige por una serie de normas implícitas según la sociedad en la que viven. En los primeros encuentros se generan las primeras impresiones. Teoría de los rasgos, categorías sociales, la disonancia, los miedos, inseguridades y exigencias. Los trastornos del lenguaje, en un aspecto más derivado de nuestra biología, la afasia, consecuencia de una lesión cerebral, el trastorno de la articulación del habla, la comprensión del lenguaje oral y escrito está preservada, el trastorno adquirido de la lectura derivado de una lesión cerebral focal, la grafía, pérdida de la capacidad de escribir correctamente. Recursos para una comunicación eficaz. Necesitamos herramientas que nos sirvan para los atascos de la descomunicación.
inteligencia emocional, la relatividad de las emociones, la neurociencia, estados con una función reguladora que fomenta la supervivencia del organismo, expresión de emociones, forma de comunicación útil. Según la psicología social construccionista, no es algo que está dentro de nosotros, se manifiesta en y por relaciones, constituye la vida social misma. Reconocer las emociones propias, controlar las propias emociones, motivarse, reconocer las emociones en otros, manejar las relaciones. Las emociones no las vemos venir, son a veces reacciones repentinas. Las emociones son cosa nuestra, aunque a veces queramos ver la causa fuera de no me puede estar pasando esto a mí, me sacáis de mis casillas, nos enfadamos nosotros. Tenemos 3 opciones, dice Paul Ekman. Identificar el detonante, reducir el tiempo en que permanecemos atrapados en la emoción, controlar las conductas posteriores a la aparición de la emoción. Después está la empatía, que es ponerse en el lugar de los otros, la escucha activa, que significa entender bien lo que nos dicen, tanto el contenido como comprender lo que nos están diciendo, sentimientos, emociones. La empatía consiste en estar con el otro, comprenderlo, aceptarlo. Es una aceptación como persona, más allá de sus creencias o conductas. Captar más que sentir. Hay momentos en que la emoción del otro nos conecta con nuestras propias emociones. Si se trata de escuchar activamente a la otra persona, será mejor mantener esa ligera distancia que nos permita captar lo que pasa en lugar de sufrir con ella. Resumiendo delicadamente, se centra en la información importante. No puede hacerse una manipulación subjetiva y que derivemos la conversación hacia donde nos interesa a nosotros. Cosas que se han de evitar. Lo más difícil es juzgar, dar consejos, opinar, interpretar, identificarse excesivamente con las necesidades del otro, ser víctima del sufrimiento empático, confundir empatía del psicoanálisis, estar de acuerdo en todo y manipular. Estrategias asertivas. Tener claro los propósitos, evitar los pensamientos automáticos, están ahí, pero no se deben soltar sin pasar por el filtro del convencimiento, analizar la posición del otro, intentar comprender las razones, los sentimientos de nuestro interlocutor, tratar nuestras convicciones como hipótesis, nuestras creencias no son certezas, tener a priori dudas positivas. A menudo nos encerramos en las diferencias, en los desacuerdos. Podríamos empezar por entender y reconocer lo que tenemos en común, atender la forma de verbalizar, forma clara y precisa, dar vueltas a las cosas confunde, implicarse personalmente, usar la primera persona, saber implicar al otro, personalizar, me ha gustado cómo has, mostrarse educado y cordial. Dar y recibir el feedback. El feedback tiene 2 direcciones. Por un lado, dar la información técnica de contenido sobre cómo hacemos las cosas, y por otro lado, dar el significado. Define la relación para dar feedback realmente eficiente. Destacar las cosas muy bien hechas, concretando en qué. Destacar aquellos aspectos que se han de mejorar, concretando en qué. Enviar un mensaje dirigido a la relación. Nos centramos en el ser y en la relación. Los sistemas representacionales. Percibir en la interpretación de la información que recibimos a través de los sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato. Esta experiencia nos la representamos internamente a través de 3 sistemas: visual, auditivo, sinestésico. Tacto, olfato, gusto, sensaciones propioceptivas. Las personas tenemos un canal preferente. Captamos al mundo prioritariamente por un canal. El canal por el que procesamos la información será el mismo que usaremos para expresarla. Comunicación, transporte en el espacio, estados de ánimo, pensamientos, conductas, transmisión, transporte en el tiempo, valores, creencias, cultura y perpetuar la sociedad. Bueno, traté de ser un poco más concreta en el resumen de ni me explico ni me entiendes, porque si no iba a ser muy larga con
el tema. Pero justamente les recomiendo a los que están estudiando este libro que no se queden solamente con este capítulo, que lo lean, porque a mí, generalmente hablando, como a muchos tantos otros, me ha costado, porque, o sea, no sé cómo les puedo explicar. Hay una pregunta fundamental que les van a hacer, y bueno, cada profesor es distinto, pero tengan en cuenta las preguntas que les puedan hacer los profesores. Presten atención en clase y nada, más que nada eso. Y no se queden con este resumen, por favor, lean el libro, que está muy bueno, y traten de analizarlo, de entenderlo, tomarse su tiempo. Y con esto cerramos por el capítulo de hoy. Un beso.